Vamos a hablar un poco más del caso del ataque en Teotihuacán el lunes pasado, que dejó una persona muerta, además del atacante, y 13 personas heridas. Y pues se ha difundido mucho sobre eh, todas las acciones que realizó este joven atacante, Julio César Jasso, la forma en que planeó el ataque y también pues la manera en que pues vistió sus acciones como una suerte de homenaje a quienes han realizado ataques en escuelas en los Estados Unidos, particularmente el muy conocido caso de Columbine. Vamos a hablar al respecto con el doctor Eduardo Calixto González, neurofisiólogo, doctor en neurociencias, jefe del Departamento de Neurobiología en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y docente de las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM. Doctor, bienvenido al programa. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un privilegio estar contigo y con toda la audiencia. Doctor, digo, la persona, pues el atacante está muerto, no hay forma de realizar ya ningún tipo de entrevista, pero bueno, quedan ahí algunos dichos, algunas acciones, hay grabaciones del momento del ataque en el que se escucha su voz. ¿Qué conclusiones podemos sacar respecto de su personalidad y de sus intenciones, doctor? Tenemos que reconocer que esto coincide con un proceso que hay cambios a nivel cerebral en sus conexiones, en su organización, en la toma de decisiones, con un proceso que conocemos como psicopatía. O sea, un evento naturalmente en el cual no existen límites, en el cual disfruta lo que está haciendo, aún y a expensas de una situación de poner en riesgo, incluso de quitarle la vida a alguien. Pero desde el 2006, en el campo de la psiquiatría, de la salud mental, se identifica que pueden existir otros patrones en los cuales él coincide. Y es que, de acuerdo a su manera de proceder, también tiene datos de una conducta maquiavélica, que hago un énfasis, si existe este proceso ya identificado, y además tiene un evento de sadismo, o sea, también como un trastorno. Entonces hoy hablamos de la triada oscura de la personalidad, o que incluso se conoce como tetrada, en donde está el proceso en el cual corresponde a una persona que toma decisiones en virtud de que va perdiendo frenos y la va motivando, o sea, un trastorno en el cual se va acompañando de la necesidad de seguirlo haciendo y finalmente acompañado de una situación en donde él se siente el centro de todo lo que está pasando. Entonces, vemos maquiavelismo, vemos sadismo, vemos también el trastorno de una persona que necesariamente va cambiando el patrón de las condiciones a tal que él va justificando todo lo que va haciendo, y en condiciones puntuales tengo que decir que este no es un proceso que se inició ayer o antier. Este evento desde los 7 a 14 años cambió el cerebro porque estuvo, y lo veremos, estaremos viendo en el transcurso de las investigaciones y de lo que vaya saliendo, son personas que tuvieron muchísima violencia, mucha agresión entre los 7 y 14 años, porque es la edad crítica en la cual el cerebro, las zonas para interpretar, para memorizar y para generar emociones se están conectando. De ahí entonces que este evento se construyó. Si en este momento esta persona tenía 33 años, seguramente hace 20 años, 19 años empezó con estos cambios que desafortunadamente hoy vemos, y que es un proceso que reconocemos en la ciencia que es biológico, psicológico y social. Cambios biológicos que se traen en el cerebro, modificaciones genéticas, incluso de cambios en la comunicación del cerebro, de comunicaciones neuronales, sociales, en donde se involucra ese cerebro, todo lo que va aprendiendo alrededor, y el determinismo psicológico que puede existir en la construcción de la personalidad. Entonces, esta psicopatía, esta situación de sentirse el centro de las condiciones, un histrionismo muy grande junto con una condición necesaria de hacer lo que él quería. Entonces entendemos que no solamente era un trastorno, sino eran varios, y que hoy se conoce como triada o tetrada oscura de la personalidad. Doctor, ¿tenía control sobre sus acciones, sobre sus decisiones? ¿Sabía lo que estaba haciendo? En un principio sí. Cuando él iba haciendo estos procesos, iba tomando decisiones, iba controlando situaciones, pero eventualmente
Perdón. No se preocupe, doctor. Eventualmente, cuando estas personas se van emocionando, se van confluyendo a una decisión, poco a poco empiezan a perder el control. Entonces, podemos decir que en términos generales, la generación y el procesamiento que fue llevando lo fue haciendo con conocimiento de causa, pero ya cuando se desata todo el caos, él pierde el control, ya no tiene nociones incluso de los límites que socialmente tenía al principio. Son personas que se camuflajean adecuadamente con la sociedad, son personas que por momentos pueden ser encantadores, son personas que por momentos dice uno, es que qué increíble es, y eventualmente cuando existe una situación de ruptura, es cuando el problema les rompe totalmente los límites. Déjame hacerle dos preguntas rápidas. ¿Estos casos se pueden prevenir? Es decir, ¿hay rasgos de personalidad que dicen esta persona podría llegar a ese extremo? Sí, por supuesto. Hoy sabemos que tenemos, y esto, el estudio de la criminología, el estudio de la psiquiatría, el estudio de la psicología nos dice claramente que hay que saber poner los límites, y en el entendimiento de eso, cuando alguien los rompe, cuando vemos esta conducta constante de violencia, es cuando nos dan datos, y sí es muy importante pedir ayuda a los especialistas. Bueno, y por último, doctor, y es una pregunta hipotética, desde luego, pero suponiendo que esta persona hubiese sido detenida viva y llevada a juicio, ¿su destino tendría que haber sido la cárcel o tendría que haber sido pues una institución psiquiátrica? Qué pregunta tan inteligente y hermosamente elaborada. Tenemos que decir que primero tendríamos que hacer el diagnóstico y eventualmente, incluso, y lo digo con mucho cuidado y con el conocimiento de lo que estoy diciendo, tendríamos que haber disminuido incluso, y lo digo de verdad con mucho cuidado, la carga de culpabilidad, porque estamos hablando de una persona que tenía un trastorno y una enfermedad mental. Y ante ese punto sí tenemos que ser muy responsables de cambiar incluso algunos elementos de nuestras leyes en el entendimiento de que por momentos no pudo haber sido o no podría ser juzgado como una persona que lo hizo con otro tipo o con otro trastorno o sin tener ninguno de estos trastornos mentales. Sí. Digo, no voy a mencionar el caso por nombre, pero todo el mundo sabe a qué me refiero. Un magnicida en México de hace unas 3 décadas, pues declaraba cosas semejantes a las que decía este hombre en el sentido de la inspiración divina de sus actos, etcétera, y pues está en la cárcel, ¿no? Así es. Sí, desafortunadamente la región del cerebro que toma decisiones no es igual a la de cualquier persona, que en el entendimiento del límite del procesamiento social y en el entendimiento de lo que no se debe de hacer con estas personas que notablemente se van perdiendo conforme los hechos van avanzando y la emoción los va atrapando, en donde hay un trastorno y un cambio en la regulación del cerebro. Pues doctor, muy interesante conversar con usted. Le aprecio mucho el privilegio de poder pedirle que nos ayude a entender un poco más lo sucedido. Muchas gracias. Es un honor y un privilegio. Hasta pronto, Pascal. Gracias, muy amable, el doctor Eduardo Calixto González. Vamos a